Saludos a todos ustedes, amados amigos y hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Y hoy vamos a estudiar un poco la palabra del Señor y a ver los tesoros que nos encontramos, que Dios nos tiene allí en su palabra. Y quiero que veamos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 2, versículos 1 hasta el 12, que nos dice de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo al que camina rectamente. Es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. El Señor nos bendiga con su palabra. El tema para hoy es tesoros en la Biblia. Y vamos a entrar directamente a lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Nosotros tenemos quizás muchos tesoros. Quizás hay tesoros que nosotros queremos guardar y tesoros que quizás tenemos en alguna parte. Pero ¿cuáles son nuestros tesoros? En la Biblia nos encontramos que ella nos da muchos tesoros y en ella encontramos el tesoro del conocimiento, según los versículos 5 al versículo 7. En este capítulo es una abierta invitación a buscar la sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene y emana de Él. Si nosotros estudiamos un poco la palabra sabiduría, vamos a encontrar en el hebreo que es Josma y en el griego que es Sofía, y vamos a ver estas palabras que realmente tienen un significado profundo y no es simple y llanamente conocer algo. Es un conocimiento exacto de las cosas, el conocimiento perfecto de aquello que yo quiero llegar a conocer. Y Dios me da esa oportunidad, esa capacidad a través de su palabra, llegarle a conocer a Él. Los hebreos se caracterizaban por querer conocer muchas cosas, de adquirir conocimiento, de adquirir mucha sabiduría. Un caso muy especial es el ejemplo de los fariseos. Ellos trataban siempre de tener el conocimiento y eran personas muy conocedoras. Eran personas que estaban atentas siempre a buscar esa sabiduría y ese conocimiento. Conocían todas las leyes y conocían las leyes habidas y por haber. El problema estaba en que no cumplían ninguna de ellas. Les era más fácil que otro la cumpliera que ellos las cumplieran ellos por sí mismos. Y otro ejemplo que nosotros nos encontramos en las Escrituras es lo que se hacía en las sinagogas. Las sinagogas era el centro de era el centro de educación para aquellos discípulos, aquellas personas que se estaban formando. Y es allí donde ese centro de estudios de las Escrituras les daban el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, tener conocimiento y no usarlo es peor que la ignorancia. La ignorancia es un campo fértil para el pecado. El discípulo que ignora la palabra de Dios es campo fértil para el vivir bajo el yugo del pecado. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, adquirimos conocimiento. El ignorarlos
es precisamente vivir bajo el yugo de la esclavitud. El ignorar la palabra de Dios no me hace exento de ellas, no me hace exento del castigo o de las consecuencias de mi pecado. Es por eso que ignorarlo es un campo fértil precisamente para vivir bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Necesitamos intencionalmente buscar el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Solo a través de la palabra de Dios nosotros podemos llegar al conocimiento de Él. Para conocer a Dios es importante dirigirnos a la palabra. No lo podemos conocer de otra forma, sino a través de su palabra. Pecamos por ignorar la palabra de Dios. Bien lo dijo Jesús a sus discípulos allá en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Estaban totalmente equivocados porque no buscaban el conocimiento de Dios. No estaban buscando en las Escrituras que Jesús conocía perfectamente. Y cuando hablamos de Jesús y sus Escrituras, estamos hablando de ese Antiguo Testamento, de esa Torá, de esos primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. A ellos que me estoy refiriendo cuando le dice Jesús: erráis ignorando las Escrituras. El tesoro del conocimiento de la palabra da vida. Es decir, conocer la palabra, conocer a Dios a través de su palabra, da vida al creyente. Conocer a Dios y su palabra es tener vida. Eso lo encontramos en Juan 17:13. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo discípulo que estudia la palabra tiene vida. Pero no cualquier vida, es una vida abundante, es una vida completa, es una vida que tiene un propósito definido por el cual Dios nos ha llamado. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en poco, no, en abundancia, como lo dice ya Juan 10:10. Ignorar la palabra de Dios paradójicamente es vivir muertos. Cuando yo ignoro la palabra de Dios, cuando yo me zafo de la palabra de Dios, cuando yo me abstraigo de la palabra de Dios, entonces estoy muerto, viviendo una vida, pero en muerte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento que Él nos ha dado a través de esta palabra, a través de este libro que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Eso lo dice Oseas capítulo 4, versículo 6. En segundo lugar, en esa palabra de Dios encontramos el tesoro de la dirección. Antes era el tesoro del conocimiento, ahora es el tesoro de la dirección que nos conduce, esa palabra que nos lleva por el buen camino. Ahí en el versículo 8 podemos ver esa gran verdad. Y no hay nada mejor para un seguidor de Cristo que estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando Dios nos ha llamado. La Nueva Versión Internacional traduce ese versículo así: Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Es decir, que Dios está protegiendo nuestro camino, está protegiendo nuestra vida, está protegiendo nuestro llamado porque Él nos ha escogido. Y si nos ha escogido es porque debemos nosotros andar siempre en el camino correcto. Dios cuidará y prosperará nuestra vida porque estamos en la dirección correcta, es decir, en sus caminos. Estar en los caminos de Dios es estar en el mejor camino, es estar seguros en las manos de Dios, es estar seguro que Él librará y ganará las batallas por nosotros. Es por eso que en ellas nosotros vamos a encontrar ese gran tesoro de la dirección. Ahora, ¿cómo sabemos que andamos en la dirección, en el camino correcto? ¿O cómo sabemos que andamos en el camino, que no andamos en el camino equivocado? Su palabra. Su palabra nos da la dirección y la orientación.
La palabra de Dios es como esa brújula que nos indica el camino que debemos andar. Además del Espíritu Santo que está en nosotros, nos ayuda a tener y a encontrar el camino correcto. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros encontramos la dirección del Señor en su palabra. Ahora, todo seguidor de Jesucristo debe hacerse por lo menos 3 interrogantes o 3 preguntas para encontrar el tesoro de la dirección por medio de su palabra. La primera pregunta es: ¿dónde me necesita Dios? Yo debo hacerme esa pregunta casi a diario. ¿Dónde Dios me necesita? Porque es fácil salirnos del camino donde Dios nos ha puesto o donde Dios nos necesita. Es muy fácil distraerse con las cosas del mundo, las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque somos humanos. Y como somos humanos, nuestra tendencia es a ello. Ser un verdadero discípulo de Cristo implica un ferviente deseo de saber dónde encajo yo en medio de su obra. ¿Dónde encaja Irving? ¿Dónde encaja Manuel? ¿Dónde encaja María? ¿Dónde encaja José Manuel? ¿Dónde encaja Pedro, Juan, Carmenza, Lucrecia y todos? ¿Dónde encajamos nosotros? Nosotros tenemos un lugar especial en la obra del Señor. Y tenemos una forma especial que encajamos perfectamente donde Dios nos necesita. Así nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 47. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones. Fíjense cómo dice el Señor: te he puesto. Es decir, te he puesto en un lugar especial para ti. Por luz para las naciones. A fin que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, que Dios tiene un lugar preparado y especial para cada uno de nosotros, en los cuales nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿dónde me necesita Dios? Dios, ¿tú me necesitas aquí? Bueno, aquí yo habré de estar. Dios nos necesita donde Él está trabajando, donde Dios está obrando, donde Dios trabaja, allí yo necesito estar. Ahora, ¿cómo saber esto? Solo su palabra nos dará la dirección para encontrar ese gran tesoro de la dirección divina. Esa dirección divina que solamente Él nos lo puede dar. Y el otro interrogante es este: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No solo basta con saber dónde me necesita, sino también saber qué quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere que tú y yo hagamos? Fíjense lo que le dice el profeta Isaías, allá en Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Dios le estaba dando una dirección y un mandato a Isaías. Le estaba diciendo: vaya al pueblo y dígale esto y aquello. En realidad no eran cosas fáciles que tenía que decirle al pueblo de Israel, porque era un pueblo que estaba en su soberbia y en su contradicción. Pero él necesitaba llevar esta palabra en obediencia al Señor. ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo debo encontrar esa dirección de su camino. Yo debo encontrar esa dirección a través de su palabra. Yo debo encontrar esa dirección que Él tiene para mí en este momento. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Dios nos manda a que seamos discípulos y que hagamos discípulos, que cumplamos su misión. No es simple y llanamente ser un creyente de nómina, porque creyentes de nóminas hay muchas personas. Hay muchas personas que están allí diciendo, bueno, que van a la iglesia, que van al culto, que se congregan en internet o en la iglesia cibernética, como la queramos llamar, pero realmente no están haciendo lo que Dios quiere que se haga, que es hacer discípulos. Que nosotros cumplamos con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Su palabra pondrá en nosotros el deseo de hacer para cumplir con su misión. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En Filipenses 3,
2:13, perdón. Es la palabra de Dios. Si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no nos acercamos a Él, si no tenemos una comunión diaria con Él, si no tenemos una vida de oración, ojo, no tiempos de oración como le hemos hablado en otras predicaciones, sino una vida de oración. Si no tenemos una comunicación a través de su palabra, ¿cómo yo podré entender cuál es la dirección del Señor para mí? Es a través de Él, es a través de su palabra que yo encontraré esa dirección. Y la última pregunta es más reflexiva. ¿Qué dirección lleva mi vida el día de hoy? ¿Cuál es la dirección que está tomando mi vida o la que ha llevado por muchos años? ¿Cuál es esa dirección? ¿Dónde está mi vida hoy? Recordemos que no necesariamente hacer lo bueno es hacer lo correcto. Escuchamos frases como esta: él era un hombre muy bueno. De verdad, él no se metía con nadie y él no andaba en malos caminos. Además, también podemos escuchar, bueno, mis hijos no se meten con nadie, son buenos muchachos, ellos saben, de verdad, son unas buenas personas. No se trata de que seamos buenos. Buenos pueden ser muchas personas. Hay muchas personas que son muy buenas, pero que no necesariamente están haciendo lo correcto, que es buscar estar en la dirección correcta de los caminos del Señor. Cualquiera lo puede ser. Se trata de llevar o estar en la dirección correcta, que es el camino que conduce a la vida, y ese es Jesucristo. Salomón nos da este gran consejo: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Así andarás. Es decir, que nos da una condición de andar correctamente en el camino del Señor. Proverbios 2:20. En último lugar, en ella, en la Biblia, encontramos el tesoro de las promesas, versículos 9 hasta el versículo 12. No hay mayor tesoro que las promesas divinas del Señor. ¿Y cuánto nos gustan las promesas del Señor? Si estamos dispuestos a recibir las promesas del Señor, es porque estamos dispuestos también a recibir las demandas que tiene cada promesa. Porque así es el Señor, así es Dios. Dios actúa de esa forma. No son condiciones, pero son situaciones en las cuales Dios también nos dice que debemos cumplir. Si queremos recibir una promesa, debemos estar dispuestos a recibir también esas demandas del Señor. Estudiar su palabra constantemente y de manera intencionada nos ayuda a conocer y a entender claramente qué es lo que Dios tiene para mí. Nos ayuda a estar en el camino correcto, nos ayuda a estar en la dirección correcta y no en el sentido contrario. Muchas veces Dios viene y nosotros vamos en sentido contrario. Estudiar su palabra constantemente, conscientemente y de manera intencionada nos dará esa dirección, y ahí encontraremos sus valiosas promesas. Las promesas en su palabra siempre se cumplen, es algo que nosotros no podemos evitar. Siempre se va a cumplir la promesa del Señor. Fíjense lo que dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ni una de esas promesas que Dios había dicho a Samuel cayeron a tierra, sino que cada una se cumplió conforme a la voluntad de Dios. Primero de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. El pueblo de Israel podía decir confiadamente: Dios es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Israel podía decir confiadamente: mira, hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios me ha bendecido y no me ha faltado nada. El problema con el pueblo de Israel era que quería que Dios le diera las cosas que ellos estaban en las concupiscencias de su corazón. Israel quería que le diera lo mejor, pero Dios le daba lo mejor, pero no conforme al corazón de Israel. Así muchas veces actuamos nosotros. Queremos que Dios nos dé lo mejor, pero lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Si Dios me da algo, es porque me está dando lo mejor. Y además en Isaías 55, 10 y 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que la palabra del Señor jamás va a regresar vacía, jamás va a regresar sin sustento, porque la palabra del Señor se cumplirá. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una que se cumplió al pie de la letra. Josué 21:45. Ninguna de las palabras del Señor dejó de cumplirse. Tenemos tesoros en la palabra del Señor, así como lo dice el título, tesoros en la Biblia. Dios tiene tesoros. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Cuáles son los tesoros que tú tienes atesorados hasta el día de hoy? Mis tesoros están en la palabra del Señor. Es allí donde encontraré la buena semilla para el crecimiento de mi vida. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre amado, por esta hermosa oportunidad que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias por cada persona que ha visto, ha escuchado este mensaje que tú le has traído a su vida. Oramos a ti, Señor, para que tu misericordia sea sobre nosotros día a día. Como tú la renuevas cada mañana, Señor, que así sea también renovada nuestra mente, nuestro corazón y nuestro pensamiento, y sean renovados en ti, Señor. Ayúdanos a buscar esos tesoros que tú tienes allí guardados para tus hijos. Rogamos, Señor, que podamos poner todo el corazón para que tú, Señor, te glorifiques en medio nuestro. Y así queremos pedirte, también yo te pido en esta hora por cada una de estos hermanos, amigos y familiares que están escuchando, han escuchado este mensaje. Que tú bendigas su vida, que tú bendigas su hogar, que tú bendigas, Señor, su empresa, su trabajo, que bendigas sus estudios y que bendigas, Señor, todo lo que son. Rogamos, Señor amado, para que aquellos que no te han conocido como Señor y Salvador puedan encontrarte, puedan, Señor, ellos recibirte como el Salvador de su vida y puedan ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.